Imaginaos esto. En lo más profundo de una cueva en España se esconde un secreto de 400.000 años. Se trata de una colección de huesos que, al ser analizada con tecnología de vanguardia, pues reescribió por completo lo que creíamos saber sobre nuestros parientes más antiguos. Pues esta es la pregunta clave que nos va a guiar. Vamos a sumergirnos en cómo un simple hueso de fémur desató un misterio paleoantropológico gigantesco y cómo la ciencia moderna, al final, consiguió resolverlo. Vale, pues nuestra historia empieza en un lugar que es sencillamente extraordinario. Un enclave que nos ha abierto una ventana única a nuestro pasado más profundo. Nos vamos directos a la Sima de los Huesos, en Atapuerca, Burgos. Este sitio no es una cueva cualquiera, es literalmente una cápsula del tiempo geológica, el mayor tesoro paleoantropológico de este tipo en todo el mundo. Y esta es la cifra que lo cambia todo, la increíble antigüedad de los fósiles de allí. Esto nos sitúa en pleno Pleistoceno medio, un periodo que fue súper crucial y la verdad bastante complejo en la evolución humana. La conservación es tan buena que ha permitido hacer cosas que se creían imposibles. Lo que hace que este yacimiento sea tan especial es la escala, la cantidad. No estamos hablando de un trocito de hueso suelto, no. Son miles de restos de casi 30 individuos. Esta acumulación ha permitido a los científicos estudiar la variabilidad de toda una población, no solo de una persona. Al principio, basándose en la morfología, o sea, en la forma y las características de los cráneos, las mandíbulas, los dientes, la evidencia parecía bastante clara. Que presentaban rasgos que empezaban a apuntar a lo que más tarde sería típico en los neandertales. La historia, en fin, parecía que encajaba. Pero entonces entró en escena la genética. Y de repente, la historia dio un giro de 180 grados, introduciendo un protagonista nuevo y totalmente misterioso. Un momento, antes de seguir, es súper importante entender qué es esto del ADN mitocondrial. Pensad en él como un pequeño capítulo de nuestro libro genético, uno que se hereda solo por línea materna. Y como hay miles de copias en cada célula, es mucho más fácil de encontrar y de leer en fósiles tan antiguos y deteriorados. Y aquí llega la bomba. En 2013, el equipo del Instituto Max Planck consiguió secuenciar el ADN mitocondrial de un fémur de la sima. Y el resultado fue desconcertante, por decirlo suave. El linaje materno no se parecía en nada al de los neandertales. Así que este es el lío, el punto crucial de todo. Los huesos contaban una historia europea, la del origen neandertal. Pero el ADN materno contaba una historia completamente distinta, una historia asiática, conectada con esos misteriosos denisovanos. La evidencia física y la genética estaban chocando de frente. ¿Cómo era posible? Para resolver esta contradicción tan enorme, el equipo científico tuvo que ir un paso más allá. Tuvieron que afrontar un desafío técnico que, para muchos, era una frontera prácticamente insuperable. La clave para resolver el puzzle estaba en el ADN nuclear. A diferencia del mitocondrial, este sí que contiene la historia genética completa, la que se hereda del padre y de la madre. El problema es que solo hay 2 copias por célula, lo que hace que recuperarlo de un fósil de 400.000 años sea, como dijo el propio equipo, un pequeño milagro científico. Y el milagro ocurrió. Después de perfeccionar sus técnicas hasta límites increíbles, consiguieron extraer y leer fragmentos de ese ADN nuclear. Ese fue el momento cumbre de esta historia de detectives de la ciencia, el momento en que la verdad genética, por fin, iba a salir a la luz. Y el resultado fue concluyente. El ADN nuclear confirmó lo que los paleontólogos habían pensado desde el principio. Los homínidos de la sima de los huesos eran, sin ninguna duda, neandertales primitivos. La paradoja, por fin, estaba resuelta. Pero claro, como suele pasar, resolver un misterio a menudo te abre una nueva pregunta. Si eran neandertales, ¿de dónde narices venía ese ADN mitocondrial tan raro? La respuesta revela una historia de nuestro pasado todavía más compleja de lo que imaginábamos. La explicación que tiene más peso es la de un reemplazo de linaje. Lo que probablemente pasó es que los ancestros de los neandertales de la sima se cruzaron con otra población humana arcaica, una que todavía no hemos identificado. A través de esa mezcla, el linaje materno de este grupo desconocido se metió en la población neandertal y con el tiempo acabó siendo el dominante, mientras que su identidad principal, la nuclear, siguió siendo neandertal. Resolver la identidad de los huesos de la sima no solo sirvió para cerrar un caso, tuvo un efecto dominó que obligó a los científicos a reajustar toda la cronología de la evolución humana. Es que este hallazgo es como un punto de anclaje en el tiempo. Al confirmar que hace 430.000 años ya había individuos en la línea neandertal, podemos empezar a calcular hacia atrás con muchísima más precisión.
Y este es el nuevo panorama que se nos queda. La divergencia entre neandertales y denisovanos ahora la tenemos que situar mucho antes de lo que se creía. Y esto, a su vez, empuja hacia atrás la fecha en la que nuestro propio linaje, el del Homo sapiens, se separó del ancestro común que compartíamos con ellos. Probablemente hace más de medio millón de años. Casi nada. Como dijo Juan Luis Arzuaga, uno de los directores del proyecto Atapuerca, lo inesperado es lo que nos hace avanzar. Este puzzle genético nos ha demostrado que el Pleistoceno medio no fue un camino evolutivo simple y recto, sino más bien una red súper compleja de poblaciones que se movían, se encontraban y se mezclaban. La historia de la cima de los huesos nos enseña una lección brutal, que bajo la superficie tanto de la Tierra como de nuestro propio genoma se esconden historias de encuentros olvidados y de parientes fantasma. La verdadera pregunta ahora es, ¿cuántas ramas más de nuestro enrevesado árbol familiar quedan aún por descubrir?